porque nosotros tenemos amigos y qué lindo es tener como amigo a Eliezer Castro. Él es un sucesor de otro que ahora está en los cielos, que me ayudó muchísimo en los viajes, que un siervo de Dios, que el Señor lo llevó y después puso a Eliezer Castro. Qué hermoso es poder tener esa amistad con siervos que pensaban lo mismo que uno. A mí me admira cuando uno está trabajando en la obra de Dios y se van agregando hombres que piensan en lo mismo que uno. Y eso da una gracia tan grande en poder servirle al Señor en esa manera, ¿no? El que está en la presencia del Señor es Jorge Down, ¿se acuerdan? Un siervo de Dios, a mí me ayudó muchísimo. Y por ahí sí, Eliezer, no sé si es grabado o está en vivo, me va a ser un comentario también de él, ¿no? Así que lo presentamos, un siervo de Dios que nos va a hablar en esta mañana. Vamos a orar antes de que él tenga a cargo la predicación. Padre Celestial, gracias te damos porque podemos seguir escuchando de tu palabra en esta mañana. Es un gozo tan grande y es un privilegio tan grande para nosotros escuchar de tu palabra. Señor, bendice a tu siervo que tiene la responsabilidad de entregar lo que tú quieres para cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús, amén. Amén. Amén, amén. Buenos días. No sé si me escuchan bien, por favor, dígame. Sí, Eli, se escucha perfecto. Bueno, buenos días, gracias. Sí, me emociono cuando hay recuerdos y gracias, es una iglesia amada, hermanos amados, gracias por la invitación. Y escuché a mi hermana que hablaba del Zoom y les digo que recién tuve una lucha con el Zoom que me tocó dejar la computadora, estoy desde el teléfono, así de que no sé cómo se ve y cómo está el sonido, pero bueno, gracias a Dios por eso, gracias por este tiempo, es un privilegio y Abel me hace emocionar porque la verdad que yo creo que tenemos el mismo pensamiento, el mismo corazón de servir al mismo Dios. Y bueno, Jorge tenía algo que lo sabemos, el amor primero por Dios, pero el amor por la iglesia local. Y es lo que tratamos de inculcar a los alumnos lo que aprendimos. No hay plan B. El plan, la voluntad de Dios para su pueblo es la iglesia local. Institutos, organizaciones, seminarios son una pequeña herramienta para servir a lo que es la voluntad de Dios, que es la iglesia, y eso es lo que le transmitimos a los alumnos y lo que me transmitieron a mí. Mi vida fue impactada por mi iglesia en Colombia. 3 meses de discipulado de un hombre de Dios, un pastor que influenció mi vida y que aún después de 30 años vive preocupado por mi vida. Y ahí me recuerda a Abel y su preocupación por su gente, por sus ovejas. Vamos a la palabra de Dios, por favor, acompáñenme. No pude salir del Salmo 19. Acompáñenme en el Salmo 19, por favor. Estaba pensando, orando por qué compartir. Y me ha llevado allí, ¿por qué? Por el tiempo que vivimos. Por el tiempo tan particular que vivimos. Salmo 19, ya oró el pastor, el Salmo 19 del versículo 7 al versículo 14. Pero yo pienso, vamos a empezar pensando en lo que fue un momento muy difícil para el pueblo de Israel y un hombre de Dios que vivió ese momento. No lo busquen solamente como referencia a Segunda de Crónicas, capítulo 36,
dice la Escritura que gobernaba Sedequías e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios. Dice, no escuchaba a los profetas, hacían escarnio de los mensajeros de Dios, no escuchaban la palabra de Dios, se rebelaron contra Dios. Dice, y también el liderazgo de Israel, de Jerusalén. En ese momento hay un versículo que lo resalté en mi Biblia y dice Segunda de Crónicas, hasta que ya no hubo remedio, hasta que ya no hubo remedio. Y vino la ira de Dios y a través de los babilonios los llevó cautivos, pero el asedio a Jerusalén lo podemos ver en el libro de Lamentaciones. Tiempo difícil, cautivos, porque no escucharon la voz de Dios. Pero me impacta que había un hombre, ya vamos al Salmo 19, que era Jeremías. Jeremías es impactante. Según los parámetros de hoy, humanos, hubiera sido un hombre que fracasó totalmente. Predicó a las mismas personas durante por lo menos 40 años. Muy poquitos obedecieron, tuvo pocos amigos, no tenía humanamente quien lo animara. La historia de Jeremías hubiera pasado inadvertida si se hubiera presentado ante algún comité o alguna organización para tomarlo como misionero. A lo largo de su vida, Jeremías habló lo que el pueblo necesitaba, la palabra de Dios. Si hay algo claro cuando uno lee la vida de estos hombres, es versículos que dicen, Jehová habló, Jehová habló, Jehová habló, Jehová habló a Jeremías. Pero tenían algo muy en claro. Jehová hablaba, pero ellos le creían lo que hablaban, lo reflexionaban, lo aplicaban, pero obedecían. Ahora, la prueba para vivir para Dios no es el éxito, sino la fidelidad. Y Jeremías fue un hombre fiel. Jeremías es una persona que tiene muchos aspectos comparados con el Señor. Hablaron en contra de una religión superficial que era practicada en el templo. Ambos fueron tomados por traidores ante su pueblo. Sufrieron arresto, fueron golpeados. Ambos lloraron sobre Jerusalén. Ambos fueron malentendidos, rechazados, perseguidos. Llamaban al arrepentimiento por la palabra de Dios. Llamaban al pecado, pecado. Pero en Jeremías, no lo busquen, leo rápido, Jeremías 15, capítulo 15, dice, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por la alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Dice, no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo. Miren lo que le dice Jeremías a Dios. Me llenaste de indignación porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada. No admitió curación. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacare lo precioso de lo vil, serás como mi boca, conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. ¡Qué increíble! Este hombre de Dios en un momento estaba tan desanimado, tan afectado, que hablaba con Dios y parecería que en medio de esa medio depresión que tenía, al ver un pueblo tan difícil, al ver una situación tan difícil, descarga su corazón con Dios, pero Dios le escucha y a través de su palabra obra. Si había algo que tenía claro Jeremías, era que la palabra de Dios era lo principal. Pero yo cuando pienso en Jeremías, vamos ahora hacia el Salmo 19, que es donde vamos a compartir. Yo cuando pienso en Jeremías, un hombre que tenía en claro la palabra de Dios, que sabía que era lo fundamental,
El pueblo no hizo caso a la palabra de Dios. Fueron al cautiverio, pero fue un hombre fiel. Y yo quisiera que en esta mañana Dios nos hablara a cada uno personalmente, pero que tomáramos un compromiso con Dios personalmente y con este bendito libro, pero que sea un compromiso de cada uno de nosotros. ¿Saben por qué? Porque vivimos tiempos especiales. Cuando hubo la reforma, Europa volvió a Dios. Respetaban el libro, amaban el libro, amaban a Dios. Pero en el año 1700, en la era de la iluminación, se volvieron a volcar tras lo que Dios no quería. Se alejaron de Dios, se alejaron totalmente de Dios. Y vino todo lo que sabemos. Se olvidaron del libro y empezó el deterioro en esa sociedad occidental. En el 1700, ahí aparecieron los Estados Unidos y sabemos que nació bajo parámetros cristianos y de otros hombres. Y esta sociedad americana durante todo ese tiempo empezó a crecer bajo la palabra de Dios, bajo valores cristianos. Pero a partir de los 60, que son la bisagra de la humanidad, los 60 y los 70, empezaron a perder todo lo moral. En el año 1962, les voy a leer algo de un libro, se prohíbe orar en las escuelas públicas de Estados Unidos después de 200 años de oraciones públicas. En el 63 se prohíbe la lectura de la Biblia en las escuelas públicas. En el 68 se declaran inconstitucionales las leyes que prohíben la enseñanza de la teoría de la evolución. En el 73 se legaliza el aborto. En el 87 se anulan las leyes y se empieza a aprobar la enseñanza de la evolución. En el 2004, el primer estado aprueba el matrimonio homosexual. En el 2013, 26 de junio, la Corte Suprema aprueba el matrimonio homosexual. El deterioro de una nación cuando se alejó de la palabra de Dios. El diablo sabe eso. Por eso desde Génesis lo sabemos. Desde el principio de la creación, el diablo ataca la palabra de Dios. Por eso le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho, con que Dios os ha dicho. Empieza a poner en duda, a atacar la mente de Eva, la niega, no moriréis. Y la sustituye, seréis como Dios. Y es algo que afecta a cualquier corazón, seréis como Dios, una atracción para cualquiera. Y el diablo ha atacado la palabra de Dios. Y nosotros, si cuestionamos y empezamos a dudar, vamos a negarla y nos vamos a apartar de ella. Pero, ¿qué quiere Dios? Vamos al Salmo 19, rápidamente. Vamos a ver 6 características y 6 beneficios. Dice la Escritura en el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y si hay algo que vemos primero, es quién es el autor. Dice el testimonio, la ley, los mandamientos de Jehová. El autor de este bendito libro es la misma persona de Dios, el creador de Génesis capítulo 1, que de la nada hizo todo, que creó todo. El creador es Dios. Por eso dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Es el soplo, es el aliento del mismo Dios soberano y majestuoso. Por eso un escritor dijo que si nosotros les preguntáramos quién escribió los primeros 5 libros, diríamos Moisés, los Salmos David, la mayoría de Proverbios Salomón, la mayoría de epístolas Juan, el Apocalipsis, Pablo, y el Apocalipsis Juan. Pero si cerramos este santo libro, sabemos que es la palabra de Dios que utilizó hombres, es el aliento de Dios. La misma voz de Jehová
Y la primera característica, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová, la Torá, las instrucciones, la colección total de la revelación de Dios. Las instrucciones para vivir la vida cristiana. ¿Por qué? Porque es el fabricante. Cuando nosotros compramos un electrodoméstico, viene con un manual de instrucciones que nos envía el fabricante de dicho electrodoméstico. Allí viene todo lo que necesitamos saber, aunque ni lo leemos, pero el fabricante sabe porque lo creó. Nuestro fabricante es la misma persona de Dios. Es el creador, es el que sabe lo que somos, lo que necesitamos, cómo funcionamos. Dice la Escritura, que aún no está la palabra en mi boca y ya Él la sabe toda, ya lo sabe, mis pensamientos. El salmista queda maravillado y dice, tal conocimiento es maravilloso, tan alto que no lo puedo entender. Dios sabe lo que somos, nos conoce perfectamente, mejor que nosotros mismos. Él sabe lo que necesitamos. Por eso dice, la ley de Jehová es perfecta, es completa, cubre para todas nuestras necesidades, es suficiente para lo que necesitamos, para las decisiones, para vivir una vida moral, para transformarnos de acuerdo a la imagen de su Hijo, para el matrimonio, para los hijos, para la iglesia, para nuestra vida. La ley de Jehová es perfecta, la primera característica, pero el beneficio convierte el alma. Cuando habla de alma, habla del ser interior, la vida de la persona. ¿Qué hace la palabra de Dios? La transforma, la hace volver a su diseño original, hace volver esa alma como Dios quiere que sea, al estado que Dios creó, la restaura, hace volver el corazón. Por eso la Escritura dice, renacidos por la palabra de Dios, renacidos. Primera característica y primer beneficio. La segunda, dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El testimonio de Jehová, la declaración de quién es Él, de quién es Dios, de qué quiere, de sus advertencias, de sus amonestaciones, de sus ordenanzas. El testimonio de Jehová. El pueblo de Israel lo tenía muy claro. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, ellos sabían que bajaba con las tablas de la ley, con las instrucciones, con el testimonio que Dios les había dado, porque allí iban a conocer quién es Dios. Sin las Escrituras no sabríamos bien quién es Dios. No conoceríamos esos atributos de su bondad, de su amor, de su misericordia, de su soberanía, de su omnipresencia y omnisciencia. No conoceríamos, pero dice que el testimonio es fiel, confiable, seguro, en medio de un mundo de engaño. Hermanos, el testimonio de Jehová es fiel y seguro. Me gusta leer. Yo agradezco a Dios por mamá que desde muy pequeño me influenció por la lectura. Desde muy chico me hacía leer y me encanta leer. Tomé malas decisiones por cabezadura, pero vengo de una familia que mi mamá siempre quería que su hijo fuera un lector. Leo ahora como cristiano muchos libros, me encantan, pero cuando voy a leer un libro cristiano, no interesa quién sea el autor, siempre voy con cuidado, porque sé que alguno puede cometer algún error o hay algo con lo cual no estamos de acuerdo o tiene alguna equivocación. Puede que el autor sea bueno, son una bendición, pero siempre estoy atento. Ahora, no ocurre lo mismo
cuando voy a la palabra de Dios. Es un libro seguro, es un libro perfecto, es fiel. Y su beneficio hace sabio al sencillo. Hace sabio, lo hace diestro, lo hace hábil al sencillo. La palabra sencillo es interesante. Es una palabra que dura, es el ignorante. Es aquel que da la idea que tiene su mente como una puerta abierta a todo lo que viene, que no tiene discernimiento. Dios toma una persona así y con la palabra de Dios lo hace hábil, lo hace diestro, lo hace sabio y lo hace competente. Por eso con los discípulos, cuando la gente los veía, decían, pero no eran estos hombres sin letra y comunes y corrientes. Pero a través de la palabra de Dios, Dios los hizo hábiles. La siguiente característica, los mandamientos de Jehová, dice, son rectos. Los mandamientos, la doctrina, los principios. La palabra recta es que son derechos, que son justos, que nos muestran el curso a seguir cada día para no desviarnos. Nos muestra por dónde caminar. Por eso la Escritura dice que lámpara es a nuestros pies y lumbrera al camino. Es el GPS de Dios para que caminemos como Él quiere. Muchas veces voy a Buenos Aires y hay lugares de zona sur que conozco más o menos, pero uno pone el GPS para llegar rápido, pero a veces uno, en medio de lo que uno cree, como ve un poquito de tráfico, cambia y dice yo entro por acá y se mete uno en líos. Si el GPS sabemos que es satelital y tiene lo mejor, pero uno a veces se desvía. Ocurre muchas veces lo mismo. Dios tiene un camino derecho. Su palabra tiene esa característica, los mandamientos son rectos. Ahora, el beneficio dice que alegran el corazón, traen gozo, porque hay conciencia tranquila. Traen gozo aún en las pruebas, aún en las dificultades del mundo que vivimos como lo vivía Jeremías. Un mundo totalmente que va para cualquier lado, con dificultades, con enfermedad, con dolor, pero traen gozo, traen consuelo muchas veces. Aún traen consuelo en países como Irak, como Corea, como Arabia, donde al que encuentran con un libro bendito de la palabra de Dios, va a la cárcel, hay persecución. Traen gozo en países donde aún la palabra de Dios está prohibida. La siguiente característica dice el precepto de Jehová. Sus mandamientos, sus ordenanzas son puros, no son gravosos, como a veces lo pensamos, que parecerían prohibiciones. No, Él sabe lo que sucede cuando hacemos lo que queremos. Hermanos, si hay una oración a Dios, es que, Señor, no me permitas hacer lo que yo quiera. No me lo permitas hacer, porque yo sé que me puedo equivocar y me puede ir mal, pero los mandamientos, esos preceptos son puros, son sin defectos, son limpios. El beneficio alumbra los ojos, nos ilumina, nos alumbra aun cuando pensamos que está todo oscuro. Esa palabra alumbra. Me da la idea del libro de Génesis, cuando todo era tinieblas, iluminó todo con su palabra. La siguiente característica, versículo 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. El temor de Jehová. Sabemos que el libro de los Salmos es el manual de adoración para el pueblo de Israel. La característica, el temor de Jehová, la reverencia, este es el manual de adoración, el manual de piedad, pero también el manual de tenerle miedo a un Dios justo y santo. Su beneficio permanece para siempre. Da la idea de que está en pie, es eterna y no cambia de generación
en generación. Es un libro eterno, permanece para siempre. ¿Cuántos han querido destruir este bendito libro a través de los tiempos? Y allí recuerdo a aquel filósofo francés, historiador y abogado, que dijo que este libro desaparecería rápidamente, que el cristianismo iba a desaparecer, y se opuso a la palabra de Dios totalmente. La Sociedad Bíblica Francesa compró su casa y hoy se imprimen Biblias en aquel lugar. Es un libro eterno. La última característica dice: los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Sus juicios, sus derechos, sus ordenanzas como juez perfecto, dice, son verdad. ¿Son verdad para quién? Son verdad primero para el mundo, para el hombre y para la familia. Son verdad en un mundo que en este momento, como nunca antes, está tomando diferentes banderas de todos los colores y todas las ideologías. Son verdad. Este libro es verdad para todos nosotros. El beneficio son todos justos para nuestro bien. Nos va a librar de las consecuencias que trae a otros el pecado. Y cuando yo veo lo que es este bendito libro, veo al salmista en el versículo 10 cómo responde. Dice: deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tus siervos amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tus siervos de las soberbias. Versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. ¿Cómo respondió el salmista? ¿Cómo respondió a esta gran verdad? Respondió con un deseo en su corazón. Primero, que es un valor incomparable. Deseaba la palabra de Dios, sabía que era preciosa, sabía que era más preciosa que toda la riqueza, y está hablando David. Sabía que la riqueza espiritual era lo fundamental para alentar su vida, para alentar su corazón, para alabar a Dios y para alentar a otros. Pero también era una necesidad vital. Dulces más que la miel. Él sabía que necesitaba alimentarse. Era dulce. Como dice Primera de Pedro, desear la palabra de Dios, desearla como niños recién nacidos. La leche espiritual es crucial. Como dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice, para conocer la voluntad de Dios. Deseable. El ingrediente principal, la palabra de Dios. Pero también sabía que con todas las características y los beneficios, tenía que tener ese valor, pero sabía que era lo que hacía un examen interior. Es amonestado. ¿Quién podrá librar y entender sus propios errores? En guardarlo hay gran galardón. En el Salmo 139, David le dice, examina, oh Dios, conoce mi corazón, prueba y conoce mis pensamientos. Ve si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. David sabía que lo único perfecto para examinar su corazón era la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque como dice Jeremías, el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Ni nosotros mismos, pero Dios lo conoce. Por eso, lo mejor es abrir la palabra de Dios y dejar que el Espíritu Santo nos hable
porque entonces nos confrontaremos con la verdad. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y espada de dos filos, es cortante, llega hasta la intimidad de los pensamientos, motiva todo y nos lleva a un compromiso. Pero yo quiero terminar con algo que es de bendición. El salmista dice en el versículo 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Cuál debe ser mi compromiso? No leer este libro como algo religioso. A veces no me gusta utilizar, acá tengo consiervo de palabra de vida, no me gusta utilizar la palabra hora silenciosa. El devocional, mi comunión con Dios, porque se puede convertir en algo religioso. ¿Qué pecado tengo que dejar? ¿Qué promesa tengo que reclamar? Y el salmista sabía que tenía que meditar, enfocar su corazón en Dios y dejar todo lo demás a un lado. Es allí donde recibimos la dirección para todo. Calma mi espíritu, ilumina mi mente, Él conoce mi necesidad, amplía mi conocimiento de Dios, aumenta su amor, me da dirección y me hace más sensible. ¿Saben que cuando yo pensaba en el Salmo 19, en la palabra meditación, es algo increíble? Que el mismo Dios de Génesis capítulo 1, el mismo Dios creador, el mismo Dios santo que murió en la cruz, que resucitó por mis pecados, está sentado frente a mí, hablándome. Cuando yo abro la escritura, es Dios hablando a mi vida. El mismo Dios, el mismo soberano, majestuoso, se toma ese tiempo para hablarme personalmente. Es increíble. Dios siempre está escuchándome, dispuesto a hablar, tiene un plan para que lo vivamos y nos unamos a donde Él está obrando. Alguien dijo así: meditación es saber que Dios te habla, creer lo que Dios te habla, reflexionar, aplicarlo y obedecer. Les repito, nombre de Dios dijo, meditar es saber que Dios te habla, creer lo que Dios te habla, reflexionarlo, aplicarlo y obedecerlo. Y termino con un ejemplo. Cuando estaban por entrar a la tierra prometida, Dios le pidió a Moisés que enviara 12 hombres. Les dijo, yo les doy esa tierra, es la tierra que prometí a Abraham, es la tierra que les voy a dar. Ustedes solamente tienen que creer al Dios poderoso, majestuoso, que los sacó de Egipto. Ya habían visto las grandezas de Dios. Vayan, observen y la van a conquistar. Escucharon la voz de Dios. Ahora, 10 de esos hombres no creyeron lo que Dios hablaba. No lo creyeron. No reflexionaron. Por el contrario, reflexionaron en los gigantes, reflexionaron en todo lo malo, todo lo negativo. No lo aplicaron. Por el contrario, se pusieron negativos y contagiaron al pueblo de Dios, intentaron apedrear a Josué y a Caleb. Y no obedecieron. 40 años en el desierto, sabiendo que Dios les hablaba. Cuando veo Josué y Caleb, Josué capítulo 1, el versículo comienza, Jehová habló a Josué. Lo más importante para Josué era saber quién era el Dios que le hablaba. Y Josué sabía que era el Dios poderoso, majestuoso, sublime, el Dios que había sacado de la esclavitud a su pueblo. Josué sabía y Dios le había dicho, tu mandato es esforzarte, ser valiente, pero no desviarte y meditar en la palabra de Dios. Meditar, obedecer. Y me imagino a Josué, entró a la tierra prometida. Y cuando Dios le pide, Josué, tenés que caminar 7 días a través de Jericó. Esos muros van a caer. ¿Qué hubieran dicho todos? Estos están locos.
Pero Josué había escuchado la voz de Dios, le creyó a Dios, reflexionó en Dios, es el Dios poderoso, majestuoso, sublime. Lo aplicó a su corazón y creyó, y los muros cayeron. Entra a la tierra prometida. Y hay un versículo que me impacta en Josué capítulo 10, cuando dice que no hubo un día ni habrá como aquel, cuando 5 pueblos enemigos, y dice que Dios detuvo el sol hasta que Josué derrotó a todos sus enemigos. Y nunca hubo ni habrá un día como aquel. Pero si ustedes leen el siguiente versículo, dice, porque Jehová escuchó la voz de un hombre. ¡Qué increíble! De un hombre que creyó en la palabra de Dios, que reflexionó, que lo aplicó y que obedeció. Y hermanos queridos, en este tiempo, por favor, el deseo que empecemos como un compromiso a entender que es el bendito libro de Dios, con todas sus características y beneficios, y que no es para algunos exclusivos o para algunos, es para todos nosotros comunes y corrientes como somos, pero que el mismo Dios creador se toma ese tiempo para hablarnos y para soñar en que este tiempo, que es un tiempo como nunca antes, donde nos van a entregar un mundo con la mayor necesidad a vida, económicamente, emocionalmente y espiritualmente, estemos confiando en ese bendito Dios y preparados para compartir el Dios de este bendito libro, mis hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Santo, gracias por el libro bendito y perfecto. Señor, y es incomprensible a nuestras mentes tanto amor, de que tu misma persona, tú mismo Dios, Señor, cada día quieres hablarnos, quieres estar al lado nuestro para que te escuchemos tu misma voz. Ayúdanos a entender eso. Y Señor, ayúdanos a permitir que nuestro corazón sea transformado por este libro, con tantas falencias, con tantas fallas, con tanto pecado que tenemos en nuestro corazón, Señor, que sea como esa espada de 2 filos. Y bendice mis hermanos de Tapiales. Gracias porque sabemos de su amor, sabemos de su corazón para servirte. Por favor, bendito Señor, ayúdanos a amarte más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.